Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A continuación, conversatorio con Javier García Labú. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para conversar, para compartir inquietudes y para disfrutar también de la buena lectura y de la buena conversación con los autores, con sus autores, que es lo que vamos a hacer hoy con nuestra invitada, con Silvia Plager, una amiga, una maestra realmente, que ahora voy a presentarla formalmente, pero primero le quiero dar la bienvenida y saludarla. ¿Qué tal, Silvia Plager? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal, Javier Labuble? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Estaba haciendo acá una síntesis, ¿no es cierto?, de bienvenida. Gracias por estar con todos con nosotros hoy en este programa. Un gusto. El día que cumplí 70 años, mi padre resucitó. Esta es la primera frase de el último libro de Silvia. Cimali cumple 70. Nunca es tarde para saber. Y sobre este libro vamos a conversar sobre toda su trayectoria, pero vamos a detenernos en este último libro que acaba de ser publicado hace muy poco tiempo. Pero déjenme contarles primero que Silvia Plager nació en Buenos Aires, Argentina. Tiene casi 30 libros publicados. Hay muchos títulos: La Rabina, Las mujeres ocultas del Greco, Con placer, Pequeña vida en Shanghái, que disfruté mucho de su lectura. Ha recibido numerosos premios y distinciones. Mujer destacada en el ámbito nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Medalla al mérito por la Comisión Permanente de Homenaje a la Mujer Bonaerense. Ha sido jurado de concursos literarios, colaborado con diarios y revistas nacionales y del extranjero, y formado parte de antología, entre ellos 100 años de literatura judeo-argentina. Obtuvo, entre otros, los premios Corregidor, Diario El Día de la Plata, tercer premio municipal, faja de honor de la SADE, y resultó finalista del concurso Planeta 2005. Está casada con Raúl y es madre de 2 hijos, Ariel y Débora. Bueno, de vuelta, bienvenida, Silvia Plager. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a Radio Cultura, vos, Javier, que nos conocemos desde hace tiempo a través también de tus libros y del intercambio acerca de nuestros intereses literarios y de los otros también, porque somos personas. La gente cree que los escritores solamente hablamos de literatura, pero hablamos de todo un poco, porque nos estamos envueltos en una realidad, y yo creo que a veces es sano también escaparse un poco de la realidad para recrear lo que uno quiso decir y a veces silenció. Por eso nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para escribir, nunca es tarde para soñar tampoco, ¿no? Porque no hay un límite de edad para el sueño ni para la curiosidad. Este libro era una asignatura pendiente mía. A todos nos pasa que sentimos que hay un libro que no lo podíamos haber escrito hace 20 años o 25 años, como en mi caso, porque tenía que madurar esta idea. Si no hubiera sido una simple catarsis, y es lo que uno no quiere, y acá mi idea era recuperar la parte espiritual que uno no ha podido a veces sostener con un padre que se va de sorpresa porque lo matan. Y porque la verdad que aunque uno cuente algo que tiene que ver con la vida de uno siempre está hablando también del otro, porque no existe un escritor que no piense en el lector. Si no pensara en el lector, uno podría construir un texto coherente
no podría llegar al otro de una manera ordenada y nadie lo publicaría porque sería imposible que alguien tome en la mano un libro que, si el autor lo puso como si fuera tirando sus emociones y sin... yo digo siempre que uno es como, yo no sé nadar, así que imagínense la imagen mía de ser la capitán de un barco o estar dirigiendo, porque sea remando. Uno tiene que tener una cierta manera para quedar a flote, ¿no? Tiene que saber cómo conducir en un mar o un río turbulento, y bueno, porque si no, corre riesgo de naufragar. Y eso pasa cuando uno siente que está demasiado cerca de un texto. Por ejemplo, ponete que yo quisiera hablar a los 2 años de la guerra de Malvinas, sobre el libro de historia, la historia del matrimonio Bernet. Estaba tan cerca la guerra, pero tan cerca, que era imposible que yo pudiese retrotraerme a un tiempo directamente relacionado con las noticias, con lo que cada uno decía, con lo que opinaban en los diarios, en la radio, con el triunfalismo de uno, con la derrota del otro. Entonces tuve que irme con mi socia y amiga, que ya no está lamentablemente, en los talleres literarios que conducíamos juntos, Elsa Fraga Vidal. Decidimos escribir sobre Bernet y su mujer, los primeros gobernadores en la isla, no el primero, pero sí el que pudo hacer una colonia próspera. ¿Por qué? Porque tuve que irme más atrás, tuve que tomar distancia de algo que me golpeaba todos los días. Yo no hubiese podido escribir sobre la muerte de mi padre, donde todavía estaba fresca mi bronca de que mi mamá estaba en mi casa, estaba viva, y mi madre sufría por la muerte de mi padre, o que estaban separados, mi papá, no voy a contar el argumento, y entonces era todo demasiado en carne cruda. Ya ha pasado casi 30 años desde aquel momento. Hoy en día, cuando comencé a escribirlo, lo comencé a escribir antes de la pandemia, y en la pandemia me pasó algo curioso. Podía leer, podía ver películas, me intoxicaba con series, pero no podía escribir. Yo decía, es como si yo estuviera en un búnker esperando que me caigan las bombas encima. Yo necesitaba entrar en un mundo de fantasía, sacar, por desgracia escuchaba los noticieros, pero quería salir de ese mundo de notificaciones de muertes cotidianas. Entonces me refugiaba en la lectura, porque la lectura, si bien uno actúa con el autor, no es tan directa como la imagen invasiva de la televisión, donde uno ve una serie o una película, porque vos te metés y no tenés que razonar de la misma manera que razonás. Por eso yo recomiendo tanto la lectura. Vos tenés que hacer un esfuerzo mucho mayor con la lectura, y ni hablemos con la escritura. Pero también, si bien es un esfuerzo mayor, yo creo que la lectura es un diálogo al alma, ¿no? Es un diálogo entre almas, entre el alma del lector y el alma del autor. En cambio, lo que es la televisión, lo que es la imagen, es un diálogo distinto, no llega a ser tan profundo. No, para nada. ¿No? Tan íntimo, diría, no profundo en el sentido filosófico. Pero déjame, sin contar el argumento, por supuesto que veo que querés, pero creo que sí me gustaría recorrer algunos pasajes o algunas características de este libro que me conmovió, Silvia, me conmovió profundamente y me enseñó. Entonces me gustaría compartir con la audiencia alguna de esas experiencias, sin contar el argumento, digamos, bueno, contar un poco el argumento no está mal, pero lo que sí me atrevo... No. Vos me interrumpís, pero... No importa. Pero de alguna manera yo interpreté que vos acá usás una novela como telón de fondo de tu propia experiencia personal, de la búsqueda de tu padre, ¿no es cierto? Así como yo lo leí, por lo menos. Es así.
Y es una búsqueda que es cruda, porque como bien decís, y donde me ponga más en los detalles me interrumpís, pero es un padre que dejó a tu madre y sus 4 hijas y él va a rehace su vida de alguna manera o hace otra vida en Rosario y, y hay un enojo grande. De hecho, al principio, cuando vos te encontrás con tu padre, con el espíritu de tu padre, la primera pregunta que te hace es: ¿todavía estás enojada conmigo? Y aparece un diálogo a lo largo del libro que es maravilloso, con el telón de fondo de una novela casi policial, me atrevo a decir, que tiene que ver con ese viaje a Rosario y esa gente del hotel con quien te encontrás. Entonces, esta es una novela que transcurre en 2 carriles. La novela policial, de alguna manera, el encuentro y este viaje, esta peregrinación, que yo me atrevo a llamarla, que hace Silvia en la búsqueda de sus raíces y de su padre. Y esto es muy conmovedor, Silvia. Me pareció muy valiente hacerlo. Y acá hay algunos temas, además, que vos tocás, que son muy fuertes. La dura experiencia, que han estado presentes en otras novelas tuyas, pero acá lo haces de una manera muy, muy didáctica y muy humana, que es toda la experiencia del judaísmo, la persecución, no creo faltar cuando llama la atención, ¿no?, que tus abuelos fueron exterminados en sus países de origen, en Polonia en el caso de tu abuelo paterno y en Alemania en el caso de tu abuelo materno, si no me equivoco. Pero en fin, yo lo que admiré es cómo transitaste esto literariamente, por un lado, porque nos vas haciendo interesar en la novela y todo lo que pasa en ese viaje a Rosario, y por otro lado en esta reflexión sobre la condición humana que es tan honda, ¿no? Sí, yo te agradezco los conceptos porque es así. Yo quería hacer una novela que fuera reflexiva, pero al mismo tiempo con acción, Uh-huh. porque yo siento como novelista, y vos lo sabés muy bien, que una novela tiene que moverse. Es Uh-huh. casi una novela de camino, de andar, porque esta mujer sale de la casa, donde está viviendo confortablemente con su marido, y tiene sus hijos, sus nietos, tiene una vida hecha a su manera, y de repente dice: me voy a Rosario por una cuestión literaria, y no era porque dices: si yo llego a decir que veo a mi padre, van a decir que estoy loca, que estrené Alzheimer a los 70. Entonces, por eso es que se va. Y cuando se va, yo no pensaba que iba a dialogar con mi padre tanto en la novela, pero yo necesité desdoblarme y ser él, porque quise hacer una especie de lectura interior de mí misma, que si yo hubiese tenido la vida, la época y el trasfondo dramático que tuvo mi padre, que yo por suerte no lo tuve, Uh-huh. ¿cómo hubiese sido yo? Yo llegué a la edad que ya uno o se vuelve, ¿cómo te puedo decir?, una vieja rencorosa, y de esa gente que siempre está hablando de lo que los demás le hicieron a uno, y uno no piensa en que lo que los demás sufrieron y por qué. Entonces dije: yo no soy nadie para convertirme en un juez, ni de mi padre, ni de nadie. Las cosas suceden porque suceden, y quise hablar de eso, y también quise hablar de un entorno donde, bueno, ¿por qué esta mujer, que soy yo con nombre y apellido, que se Claro. va sola a Rosario y se mete en ese hotel y trata con esa gente con la que trata, por qué no salió corriendo? Uh-huh. ¿Por qué se quedó? Sí. ¿Por qué esta curiosidad por un mundo? Quizá por aquello de que los mundos ajenos nos enriquecen, porque vos lo sabés muy bien, uno fantasea, sí,
se instruye, lee para escribir una novela, investiga. Yo tengo mucha novela histórica, así que yo sé cómo vos trabajás. Y acá también tuve que investigar, porque yo dije, yo no quiero hacer una novela de religiones, sino una novela espiritual. Porque es una cosa ponerme a hablar, cuando yo hablo de mis abuelos o de tíos y no sé cuánta gente masacrada de mi familia y de tantas familias, porque 6 millones son un montón, no hablo solamente de mi familia, hablo de toda la gente que lo sufrió. Pero cuando yo hablo de la carencia de espiritual, la falta de cerrar etapas y cumplir rituales, cuando digo eso es, cuando nace un bebé, cada religión busca un ritual, ¿no? Ujú. Y después, cuando en el caso de ustedes tienen la comunión, los católicos nosotros tenemos el bar mitzvah, cuando ya tienen 13 años, y ustedes antes la comunión, y después cuando uno se casa de alguna manera. Antes, ahora no, pero en general en mi época existía el ritual del matrimonio y Sí. después, cuando uno se casaba, y después estaban los otros rituales del físico de la mujer, de la declinación también del hombre, de la abuela, o todo, pero también el ritual de la muerte que cierra, Mm. ¿no? Que Ujú. cierra. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Mi madre murió en mi casa, bendecida por todos sus hijos, por toda su familia, con todo lo que tiene que suceder cuando uno despide a un ser querido y cuidado. Cuando mi papá lo mataron, le voy a contar toda la historia, pero eso sí, no se cumplió un ritual. Y yo, que era joven e inexperta, me decía, bueno, está bien. Mi papá fue un samurái, le gustaba la ruta, salía, se defendió con el bastón, porque se había caído, un hombre muy sano, muy alto, muy fuerte, que tenía miedo a la calle, salió de un ascensor que había empalmado mal y se rompió la cadera, después andaba con un bastón. Entonces yo decía, se peleó como un samurái, bueno, y la gente que muere en una sala de terapia intensiva, todo intubado, es peor. Y esa es una novela que me hice los primeros años, después de la muerte de mi padre. Una vez que me murió mi madre y vi la diferencia, el dolor existía de manera distinta, pero también uno había cerrado todo eso, había cerrado y había honrado. De repente yo me encontré que no tenía dónde acudir, ni con quién hablar, ni cómo hacer. Y después de 30 años, yo dije, yo tengo que cumplir el ritual, tengo que hacer algo con respecto a mi padre y a mí, Ujú. porque están mis hermanas, todo lo que quieras, todos los nietos nombrados, pero la cuestión era mía, yo tenía esa necesidad, entonces esta vez sí la saqué de la foto de mis hermanas, la foto literaria. Porque viste que cuando uso una familia numerosa, siempre aparecíamos en grupo, más en la época que yo era chica, que sacarse una foto era un acontecimiento, no es como ahora que mis nietos van Hay a comer y me miles. sacan la foto del plato que están comiendo. Sí. Es increíble, ¿viste? Te hace el registro, mira, abuela, estamos comiendo en este lugar, no te pierdas este plato de no sé cuánto. Pero en ese momento la foto era también un ritual. Ujú. Cuando te quedan pocas fotos, y después empecé a preguntar, yo no tengo una sola foto de mi mamá y mi papá casándose. Yo sé que se casaron por la ceremonia religiosa judía, que se casaron por civil, y no tenía, entonces después dije, mi mamá habrá roto todas las fotos. Entonces tenía muy pocas fotos también de ellos. Entonces es una cosa que yo construí la imagen, construí el final, es otro final, Ujú. y me llevé a mí misma a un posible final similar al de mi padre, si yo me hubiese quedado o no un tiempo menos prudencial. Por eso que se construye la novela policial y un poco es que uno a veces no se da cuenta por costumbre o curiosidad y vive en un mundo que le es ajeno, Ujú. que no le pertenece y entonces quiere descubrirlo, como le pasa a mi protagonista que soy yo con esa mujer, una que es centenaria, la otra que es una coqueta de 60 y pico, pero que parece 50, que está operada, y Así es. una ex actriz porno pobre que ahora cuida ancianos. Yo te hablo de las mujeres, hay hombres también, ¿por qué? Porque un poco quise dividir,
las distintas personalidades para que no quede que todas las mujeres somos una hija doliente que busca. No, Quería no, darle no quedó para un nada, poco sí. Pero de Silvia, humor. perdóname, te invito a hacer un primer corte, un primer... Ay, me encanta. cerramos un bloque y nos deleitamos con un poco de música. Y Ay, qué para lindo. y como uno de tus temas, y me gusta, te voy a honrar a vos y a la audiencia con otra mujer, en la voz de Laura Pausini, que Ah, qué lindo. es maravillosa, es una cantante, productora, multiinstrumentista y compositora italiana de las más importantes, considerada, creo, por lo que he visto, la más importante de la actualidad. Simplemente déjeme comentarle que nació el 16 de mayo de 1974 en Faena, Italia. Comenzó su carrera con 18 años en 1993 ganando el Festival de San Remo. En 30 años de carrera ha publicado 20 álbumes, casi todos en italiano y en español. Y esto es una cosa que me llamó mucho la atención. Las 3 canciones que vamos a escuchar hoy, si tenemos tiempo, están cantadas en español porque ella se considera, si bien es italiana y nació, se considera una artista latina. Ha vendido más de 75 millones de discos y como nuestra invitada de hoy ha sido muy premiada, entre ellos el premio Grammy, Grammy Latinos y varios más. La primera canción que vamos a escuchar se llama Amores Extraños. Amores que en su corazón sobrevivirán. Nos cantaba Laura Pausini en esta maravillosa canción y yo pensaba en sus letras y en tus libros y sobre todo en este libro, Silvia, y quisiera retomar diciendo esto, ¿no? Quizás la resurrección de Moisés Siderer era solo una proyección del temor de Silvia Siderer, es decir, yo a envejecer. Mi padre había abandonado su oscuridad o yo lo había traído a la mía. Esto está en las primeras páginas de Símale, cumple 70, esta novela, esta última novela que mezcla su propia biografía, Silvia Plager. Esto es algo que a mí me parece admirable, Silvia. Vos usás tu propio nombre, los nombres de tu padre, de tus hijos, de tu esposo, de toda tu familia. Y mientras vas contando de alguna manera tus sensaciones de este encuentro, entre comillas, espiritual con tu padre, vas también narrando la novela con personajes que yo me atrevo a decir que son de reparto, pero hacen muy bien su papel, que son los personajes ficticios y de ficción que están en la novela, ¿no es cierto? En la tuya. Sí, porque yo consideré que era necesario, una novela necesita, no puede explicarlo todo. Viste que ha leído que la persona grande, la centenaria, la dueña del hotel, ella era espiritista, el Sí, sí, personaje sí. es espiritista, Sí. y ella sigue la doctrina de Allan Kardec, Uh-huh. que fue un personaje muy famoso en el siglo XIX, que vendió millones y millones de libros. Uh-huh. Y entonces yo dije, yo quiero hablar de eso también para relacionar la necesidad que hay de conectarse con el otro que ya no está. Entonces me compré, creo que era por una de estas, no lo conseguís en todas las librerías, lo pedí por las redes, me llegó el libraco, lo tuve que leer todo, tomar apuntes de lo que podía dejar, porque es un libro enorme, para hablar también de esa persona que influyó en gente muy inteligente, un hombre que hablaba muchos idiomas, un profesor renombrado, que un día El libro descubre de los que, espíritus, ¿no es cierto? Estás hablando de ese libro, exacto, ¿no es cierto? Que sí. ese hombre, Allan Kardec, que es un seudónimo que él utiliza, era un profesor famoso, muy respetado, que un día, claro, después la iglesia lo persigue en esa época, imagínate, Sí. él decir que podía comunicarse con el más allá y que hablar con los espíritus, movilizó, escribió libros, vendió millones de libros en todo el mundo. Imagínate que la mujer de Lincoln, que estaba muy mal por la pérdida de su hijo, también hizo reuniones en su casa
espiritistas y los grandes hombres de su época quisieron experimentar lo que era la comunicación con los espíritus. ¿Por qué? Porque es imposible, es muy difícil, no es imposible, es muy difícil, nada es imposible. Es muy difícil pensar que somos solamente esto tan efímero y que no tenemos comunicación de algún modo con los que amamos ayer, anteayer, o los que no conocimos. Y como dice Rilke, están en nosotros como sangre que bulle y gesto que asciende, porque viste que uno hace un gesto y de repente te dicen, ah, hiciste el gesto de tu tía o de tu Sí, tío, sí, es el mismo, o moviste la sí. boca, y vos que Ujú. no te pareces, y vos decís, bueno, por eso que está en tus genes. Y, y bueno, y yo sé, y después me hizo un comentario Gonzalo Garcés, que fue una de las personas que me presentaron el libro, que él es un escritor, un profesor y un editor también muy importante que trabaja con Fernández Díaz, en el Ujú. equipo de Fernández Díaz, en Mitre, puedo decirlo. Y bueno, él leyó el libro y me citó, presentó mi libro y dijo algo que a él lo impresionó de Philip Roth, el Mm. autor norteamericano ya muerto, ¿no? Que Sí. dijo, uno en realidad es un cementerio, en el sentido que tiene dentro de uno todos los muertos, y yo parafraseándolo a él, ahora lo estoy parafraseando a Philip Roth, también me acuerdo haber leído en algún lado, uno se cree que duerme solo, pero duerme con una multitud, porque uno se Ujú. acuesta y se acuerda de repente de cosas de su infancia, o te viene, o en un sueño te viene, no sé, una tía que no, que murió cuando vos eras chica y te aparece, y bueno, y esa relación que hay, y quizás yo necesité también esa forma de comunicación, porque él era un hombre, Alan Kardec, que era cristiano y creía en todo, creía en Dios, lo que pasa que tenía una idea de que uno se podía comunicar con los espíritus, y en esa época había mucha gente, que no había medicamentos para la, yo pienso, para la gente que padece de anomalías psíquicas y que creían ver fantasmas o que creían ver... Eh, Todavía hay gente que dice, no sabes, se me prende la radio a esa hora, la hora que sola en que murió mi marido. Yo tenía una señora, me acuerdo que venía a mis cursos, que me decía que a la hora que murió el marido se le prendía la televisión sola. Yo te hablo Mm. hace unos años, cuando no eran los Smart TV que tenemos ahora. Así que bueno, todo eso, que esa necesidad, vos no leíste un libro que tiene un precedente que se llama, que le gusta mucho también, que ella hizo una crítica muy elogiosa a María Rosa Lojo de este último libro, Simale. Ella le gustaba mucho el Cuarto Violeta, y el Cuarto Violeta era de un grupo de mujeres solas, o sea que ya hay un precedente como 10 o 15 años atrás, que deciden reunirse y, y buscar gente que tira las cartas, que lee la borra de café, a otros que te pueden escuchar, dicen que te escuchan en el alma, con el almagrama, los que interpretan el sueño. Y en realidad es una novela sobre un mundo de mujeres solas y desamparadas que buscan respuestas a través del mundo esotérico, ¿no? Y que tiene partes como bodegoras y partes poco humorísticas, y que, bueno, el personaje principal, que no soy yo, por supuesto, termina en Finlandia, en Islandia, perdón, en Islandia, porque había leído en una revista que uno, si se asomaba a un pozo, el pozo se comunicaba cerca de un volcán, y le decía cómo iba a ser su futuro. O sea que Pero, ¿sabes un lo que poco... pasa? Perdóname, te puedo cortar un poquito. ¿Sabes lo que me pasa, Silvia? Lo que me pasó con Sima le cumple 70. Está bien, pero ya el espiritismo es un protagonista en este libro, el espiritismo, Sí, sí, sí. eh, pero no deja de ser para mí, fue tan fuerte todo lo testimonial, quizás no, pero para uno como lector es muy... Y además otra cosa que me gustaría compartir con la audiencia, porque
es la cantidad de citas que haces, que son auténticas invitaciones a la reflexión. Déjame decirte una, por ejemplo. Leí una Por de favor. una de Negro, que nos ayudas a recorrer tantas cosas de otros autores también. Hablas, por ejemplo, cuando lo citas al Negro Fontana Rosa. Leí una de sus frases, decís en el libro, en una cartulina enmarcada. Para el sabio no existe la riqueza, para el virtuoso no existe el poder, y para el poderoso no existe el sabio ni el virtuoso. Y me senté, decís vos, con la convicción de que nada ni nadie muere del todo. Sí, es que yo me quedé deleitándome con esta como en tantas otras, no quiero aburrirte a vos y a la audiencia, pero tiene momentos que ese repaso que haces también de tus lecturas y compartís citas como estas, para mí tiene una riqueza enorme, literaria y humana. Digo, porque está bien, lo del espiritismo está fenómeno y está muy bien narrado, es interesante y forma parte del meollo de la novela, ya que, pero lo interesante es, para mí, es ese encuentro que vos tenés con tu padre, que no lo voy a seguir desarrollando, así el lector, bueno, sí, realmente lo va a disfrutar mucho eso, ese lado humano, aquella persona que haya tenido una pérdida y acá va a encontrar una manera de cómo reencontrarse con ella, sin necesidad de la magia y del espiritismo. Me parece que es algo mucho más interior y personal. En fin, perdóname, No, no no, quiero. porque justamente vos diste la tecla. Yo uso eso y digo que después que ella me hace leer el libraco, me comenta todo esa señora, me voy con la sensación de que no me pudo convencer, de Ujú. que yo, y que yo necesito comunicarme que mis muertos son mis interlocutores con Dios, Qué dentro de bueno, mí. claro, qué bueno. ¿No? Esa sensación que yo digo es que yo necesito eso, y que quizás la invención del diálogo con mi padre es algo que no sé cómo explicar, porque no es sencillo Y no, eh, pensar qué me podría decir a mí mi padre, pero como yo ya tengo edad de poder ser una persona que piensa con la edad de mi padre cuando murió, ujú, entonces creo que tengo distancia con esa chica que a los 20 y pico, o a los 14, a los 15, a los 30 o a los 30 y pico, no comprendía y sobre todo una hija que mamá los últimos años vivió siempre en mi casa y la cuidamos. Entonces, yo necesitaba eh, con mi madre pude hablar hasta el último momento. Ella me dijo, vos tenés que ir a la calle, eh, ahora se me fue el nombre, pues estoy emocionada recordando todo esto. Ella vivía en Charlottenburg, en la calle tal y tal, y cuando Kummelstraße. en Para mí vino Berlín, la sí. Kummelstraße y me anotó, ya estaba muy mal en un papel y me dijo, vos tenés que ir. Y si no hay nada, es en esa esquina y a pocas cuadras estaba el negocio de la madre de ella, de mi abuela. Y bueno, y todo es esa conexión tan fuerte. Yo dije, tiene que haber algo, no sé, dentro de mí eh, que me hace necesitar, bueno, que me impulsa a esa sensación a una edad determinada en que uno sabe o tiene la noción de finitud muy clara. Entonces, uno tiene que, cuando rescata a los padres de uno, es como que uno rescata también a la niña que fue, Qué a maravilla, la adolescente que fue, a la mujer que fue, porque es así, yo maravilloso. creo que es eso. Tuve que hacer todo un paseo para que haya acciones, para el tema policial, porque vos lo sabés muy bien, Mm. vos sos escritor, tenés que generar Mm, enigmas en el sí, lector. Ya bastante enigma es la muerte, ¿no? así es. El enigma mayor. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con nuestra vida?
¿no? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Y como simple lector, porque, déjame decirte que disfruté muchísimo de los personajes, de la novela en sí, de la ficción, ¿no es cierto? Con Leticia, con Clarita, con Larguirucho, en fin, y con esa descripción que haces del ambiente de Rosario, eh, que, que intuye muchas cosas. Pero te propongo que hagamos un pequeño descanso, que has estado con mucha ay, qué emoción. lindo, con música. Y por supuesto, y pensé mucho también que, porque en este reencuentro que vos eh, dejás afuera muchas cosas de una etapa de soledad, y esta es precisamente la segunda canción que vamos a escuchar de Laura Pausini. Se llama La Soledad. La disfrutamos y seguimos conversando, deleitándonos con nuestra invitada de hoy, Silvia Plager. Cuánto mal te hará la soledad. No es fácil, la verdad. Qué linda, no solamente es la música, la voz de esta cantante, sino esas letras que son tan inspiradoras y que nos inspiran a seguir este diálogo con nuestra invitada, amiga y maestra Silvia Plager. Sabés que estoy peleado con Dios. Nunca comprendí que Él pretendiera que respetara sus mandamientos después de que Él permitió una matanza de 6 millones. Dura frase que que está en el libro que estamos comentando de Silvia, que forma parte del diálogo que ella tiene con el espíritu de su padre. Y yo cuando lo leía como simple lector pensaba, claro, es también una sensación de que toda persona que ha conocido esa experiencia o la ha conocido en sus familiares es un sentimiento muy fuerte, ¿no? Y que en este libro está presente, Silvia. Pero de una manera muy Sí, humana, mi sin padre está rencor. enojado. Eso es lo que yo quiero resaltar, ¿no? De una manera tan humana, sin rencor, ¿no? Por desgracia, el mundo está sumergido en guerras terribles, pero una matanza como aquella que fue solamente por pertenecer a una religión, porque las razas se ha comprobado que no, Uh-huh. componer, yo te digo porque viví 5 años en Israel cuando tenía 20 años, yo no podía creer, yo era muy ingenua, digo, ¿cómo puede ser que son judíos? Veía negros, negros etíopes, gente cetrina, gente con ojos achinados. Y yo dije, claro, ¿cómo puede ser? Con costumbres, ya no existe eso, pero cuando yo era jovencita, había un hombre de Marruecos que estaba vestido como se visten las personas en Marruecos, que por el tracoma había quedado ciego, y tenía la mujer eh, la primera y tenía la joven con la que tenía más hijos, y estaban sentados todos juntos, y la mujer mayor la asesoraba. Y yo decía, claro, ¿cómo hicieron esto? Y me explicaron en aquel entonces, me dijeron, y porque, ¿cómo les vas a enseñar? Ellos venían de zonas de los Montes Atlas y vivían igual que los árabes en ese momento, que tenían una segunda mujer, y dice, ¿cómo vas a decirle, deje a una, tome la otra, deje a la mitad de los hijos? O sea, vos tenías que traer a todo ese grupo para que después surgiera un mundo civilizado, Hmm. después surgiera otra clase, ahora no vas a encontrarte con eso, pero eso es lo que quiero decir. Uno tenía la esperanza siempre, y yo también, de que el mundo iba a ir a ser más, iba a llegar a ser más civilizado, o menos odios. Yo no soy moralista, ni en el libro vas a encontrar Para nada nada. ejemplificador ni moralizante, y vos lo sabés que yo lo marco, y digo, tiene que surgir del texto. Yo no Uh-huh. soy la maestra Ciruela para enseñarle a la gente lo que está bien, lo que está mal, pero tiene que surgir del texto, y es mi padre el que dice que está peleado, porque imagínate, si vos tenés una hermana mayor que te lleva 20 años, vos sos el menor de 5 hijos y sos mimado, porque vivían muy bien, mis abuelos tenían una casa muy linda, la foto que tengo está en un jardín precioso, y bueno, y él con sus hermanas tuvieron que venirse, y otros se quedaron, y los que se quedaron los mataron, y yo pienso en ese muchachito de 20 años que después se casó con mi madre cuando tenía 27,
Y bueno, pienso que habrá pensado de la vida, ¿qué sabía yo de lo que él era? Un hombre que cantaba boleros, tangos, acriollado. Y bueno, entonces los hijos creemos conocer a nuestros padres, sobre todo en el caso de mi madre, porque estuve siempre pegada a ella, y ella pegada a mí, pero con un padre viajante, es como, vos tenés pedazos de una personalidad y también cuando sos joven, sos una especie de ventrílocuo que repite lo que los adultos dicen sobre esa persona. Vos viste que en los barrios antes decían, uy, esa no te juntes porque no sabés, tuvo ya 20 novios. Sí. La otra de ahí enfrente o el otro de ahí dicen que si entras en ese negocio son todos ladrones. Entonces, viste, y uno absorbía todos esos chimentos que también el chico escucha a las tías, los tíos, porque mientras jugamos la gente cree que los chicos son sordos. Los chicos no son sordos, los chicos escuchan y saben. Entonces yo creo que cuando de chica también escuchaba las opiniones de los otros y yo me construía un mundo que también era el mundo de los adultos, pero yo era una nena. Entonces creo que lo digo en este libro o en otro libro, creo que en este, que yo no entendía por qué, si en mi casa existía un libro que se llamaba El matrimonio perfecto, Ujú. cómo mis padres no tenían un matrimonio perfecto. Pues para mí, que me encantaba leer desde que era una nena chiquita, pensaba que toda la sabiduría la sacaba de los libros y que entonces vos no podías equivocarte si lees bien un libro, hacer las cosas mal si tenés la guía para tener un matrimonio perfecto, como si fuera la receta de una torta, No, porque es así. es que, ¿sabés lo que yo creo que es lo maravilloso de la literatura, de poder escribir, de poder leer literatura? Es que va más allá de lo moral, como vos dijiste, es lo humano. Y la pregunta que vos ponés en boca de tu padre, que claramente tiene una carácter, es en un fondo una pregunta que nos hacemos todos los humanos respecto de todo el dolor humano, ¿no? Y es un gran desafío para la criatura, para nosotros humanos, sea cual sea nuestra fe, sea cual sea nuestra experiencia, decir, pero ¿cómo? ¿Cómo permitís estas cosas? Y estamos en un mundo que, como vos decís, eh, todavía está, cada vez hay guerras, la guerra, la guerra que ya estamos sufriendo y la guerra que se convierte en una amenaza que los expertos te dicen que no sabes en qué termina. En fin, es como que el ser humano todavía no aprendió a hacer eso, una criatura humana. Y creo que la literatura nos permite acercarnos a eso. Y en este libro, por lo menos yo sentí que lo lograste maravillosamente, ¿no? Te Eh, agradezco mucho, 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 y te agradezco porque sé de que viene de un gran lector y de una persona muy espiritual y que ha leído con profundidad, porque no es lo mismo pasar páginas que leer con profundidad. Y uno busca eso, la conexión, ¿viste? El arte es conexión, comunión. Vos entras en comunión con el otro, no es la conexión de la noticia, ni la comunicación. Hoy te comunican tal cosa. No, vos estás adentro, ¿no? Entonces, a veces cuando uno ve la realidad, también me sucede eso. Yo digo, pero ¿cómo puede ser que estoy viendo la misma imagen, no hablo de la guerra, cotidiana acá, uh-huh. en el centro de Buenos Aires, en el Congreso, no quiero decir ni a favor, pero es una imagen repetida y no aprendimos que eso nos sirve. Es increíble. Y bueno, y uno, como decís vos, uno creería que con tanta experiencia ya, y en los 90 nos fuimos muy optimistas, ¿no? Que iba a haber hacia una Sí. globalización de lo humano, pero no, se nota que tenemos que seguir aprendiendo y el dolor es este. Pero nos quedan apenas 2 minutos. Primero quiero agradecerte muchísimo, Silvia, por tu presencia hoy en el programa, aunque sea virtual. Me permito sugerir a aquellas personas que este libro, que van a encontrar una combinación de un testimonio humano muy fuerte y una novela maravillosa. Simali cumple 70. Pero te dejo a vos en los 2 minutos que nos quedan, que nos regales tu último pensamiento, reflexión, lo que quieras. O si tenés algún plan futuro, que nos cuentes cuál es tu plan futuro.
Mi plan futuro es primero sentirme con ganas de escribir y con tiempo y con respuestas físicas, no solo de desarrollo mental, que por suerte por ahora la memoria. Y yo creo que fundamental eso, y quiero recomendar a todos, lean, lean. La participación de la lectura me ha hecho darme cuenta que la gente que ha leído es diferente. La gente que ha leído mira mejor un cuadro, entiende mejor una obra de teatro, comprende mejor el argumento de una película compleja. La música llega de otra manera, te da elementos sensoriales, espirituales, tan diversos que yo sé que vivimos en el mundo de la imagen y que uno no lo puede rebatir, pero créanme que cuando uno lee, uno construye imágenes también y tenemos que ayudarnos a nosotros mismos a desarrollar esa capacidad que tenemos. Si Muchas no, gracias, Silvia. nos Perdóname. haremos muy pequeños todos. Y me regalás un puente maravilloso para el último tema que vamos a escuchar, la última canción de Laura Pausini, porque justamente lo que acabo de decir, eso que acaba de decir vos, es escuchar nuestro corazón, y así se llama la canción con la que despedimos hoy el programa. Escucha tu corazón. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado de esta conversación.